ministro de Hacienda, cuando se levanta de la mesa, va y hace su rueda de prensa solito y él dice, yo no estoy de acuerdo porque el Banco de la República, la Junta Directiva del Banco de la República, no estoy de acuerdo en que haya subido 100 puntos la tasa, está beneficiando unos intereses particulares, está beneficiando al sector financiero y no a la economía nacional. Pues el gerente del banco, cuando hace su rueda de prensa, responde lo siguiente. Veamos. Yo debo decir rotundamente que eso no es así. Debo decir que la Junta Directiva, todos sus miembros diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional. El mandato constitucional es muy claro y es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana. Ese es un mandato absolutamente explícito en la Constitución y un mandato que asumimos todos los miembros de la Junta cuando llegamos y reportamos a la sociedad en su conjunto, con la única excepción de un miembro de la Junta, que es el ministro de Hacienda, que claramente sí tiene un jefe que reporta al presidente de la República y actúa como su representante al interior de la Junta. Los demás miembros de la Junta actuamos de cara al país, actuamos por el bienestar y por el cumplimiento de un mandato constitucional. Él es Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. El presidente Gustavo Petro también se pronunció ayer en varios trinos que puso a través de su cuenta de X sobre esto que había pasado en la junta directiva del banco y puso este mensaje que en particular me llama la atención. No sé si ustedes me pueden ayudar a leerlo, compañeras, porque no alcanzo, sí, pero es bien importante lo que dice porque es cuando anuncia que se rompen las relaciones con el banco. Ahí dice Gustavo Petro, como avisé, la Junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana, el gobierno se retira de la Junta, no somos partícipes de una posición de oposición suicida. Bueno, ahí está, el gobierno se retira de la junta directiva y eso es, digamos, lo que también decíamos, está generando en este momento debate porque entonces, ¿qué va a pasar con las otras sesiones que tiene el Banco de la República durante este año? Hay quienes han dicho pues que sí es cierto lo que el gobierno plantea y es que hay unas tasas de interés muy altas y la inflación está controlada, entonces que no era necesario subirlas en tanto nivel, porque es que las subieron en 100 puntos básicos, ya lo decíamos, quedaron las tasas en 11,25% y pues esto lo que hace es encarecer los créditos, por ejemplo, para una persona que en este momento está pagando una tarjeta de crédito, un crédito de libre inversión, un crédito hipotecario y demás. Esta alza, esta subida en las tasas de interés, pues no se traslada inmediatamente al crédito de las personas que en este momento tienen pues, productos financieros, pero sí se traslada de forma gradual, en algún momento pues podría verse reflejado, pero hay otros que aseguran pues que hay que decirlo también, es esta tasa con la que el Banco de la República fondea a los otros bancos, es decir, pone liquidez en los otros bancos y por ende pues no sería un beneficio para ellos que les estén dando un crédito más caro. Bueno, ahí están las dos posiciones y digamos lo que dicen los expertos es lo que queremos escuchar a esta hora. Saludemos en primer lugar a Simón Gómez. Él es economista y además director del Centro de Pensamiento Vida. Simón, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿usted qué opina sobre esta polémica? Buenos días, Paola, y a toda la audiencia del Tercer Canal. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, sí, señor. Adelante. Para empezar con esta discusión, es importante que le expliquemos a la audiencia qué significa este aumento en la tasa de intervención real. Esto, en términos castizos, para que la gente lo entienda, significa, la tasa de interés significa el costo del dinero en la sociedad. Es decir, si una empresa quiere tomar un crédito productivo para invertir en ampliar su producción en el país, si un hogar quiere tomar un crédito hipotecario para comprar una casa, si un emprendimiento de la economía popular quiere de pronto, porque le está yendo muy bien, porque en este gobierno hay más circulante en la economía, la gente tiene más plata y por lo tanto le ha estado yendo bien vendiendo sus empanadas y quiere montar un pequeño local para poder acceder a un crédito. El aumento de las tasas de intervención real en la economía lo que genera es que aumenta el costo de crédito en la sociedad. Y esto, por supuesto, resiente no solamente el consumo, sino que resiente la inversión productiva, afecta la inversión productiva en la sociedad.
Por lo tanto, lo que nosotros consideramos, viendo no solamente la subida de 100 puntos base del día de ayer del Banco de la República, sino la subida que ya hicieron en la última junta, la pasada, de otros 100 puntos base, lo que consideramos es que esta es una decisión que, como todas las decisiones en materia de política económica, tiene una economía política. Es decir, tiene unos ganadores y tiene unos perdedores. En este caso, quienes ganan son los tenedores de deuda, quienes ganan son los acreedores, quienes ganan en ese sector financiero y aquellos que viven de la renta financiera en la sociedad. Y quienes pierden son los hogares, son los trabajadores y son las empresas del sector productivo y real, de los sectores reales de la economía que necesitan crédito para invertir y que este crédito se ve resentido en la economía. Por lo tanto, cuando el señor gerente del Banco de la República, con todo respeto, habla de que ellos priman por el bienestar general, considero que deberían explicitar de mejor manera y el banco debería ser claro en cuáles son las consecuencias económicas y las consecuencias distributivas de una política monetaria contractiva que afecta la inversión, que afecta el empleo y que, en nuestra opinión, tampoco es la mejor manera de combatir la inflación. En este momento, la inflación que vive no solo Colombia, sino el mundo, es una inflación predominantemente por factores de oferta. Es una inflación que viene de rebote post-pandemia, es una inflación que ahora se va a volver a acelerar en todo el mundo, no solo en Colombia, dependiendo de la magnitud de las crisis en el estrecho de Hormuz. Es una inflación que depende del precio de los fertilizantes a nivel mundial y las consecuencias en el precio de los alimentos. Y la pregunta que le ponemos al Banco de la República y que la sociedad colombiana en su conjunto de manera democrática le debe hacer al Banco de la República es que el banco tiene que explicar si subir las tasas va a abrir milagrosamente el estrecho de Hormuz, si subir las tasas va a lograr que no haya problemas climáticos que afecten el precio de los alimentos, si subir las tasas va a permitir que milagrosamente bajen los precios de los fertilizantes en el mundo. Y por lo tanto, sí, lo que está haciendo el Banco de la República no es, como me decía un amigo ayer, intentar arreglar un reloj pegándole un martillazo. Lo que está haciendo el banco con la subida de las tasas es ponerle un freno de mano a la economía colombiana y, en nuestra opinión también, es un choque de trenes, es un choque muy fuerte entre una política económica del gobierno de Gustavo Petro que lo que ha buscado es transitar de una economía rentista a una economía productiva a través de una serie de reformas en la economía colombiana que tienen que ver con reformas estructurales como la reforma agraria, pero también reformas en materia distributiva como es la reforma laboral o como son los aumentos del salario mínimo, una política económica que avanza en una dirección y un Banco de la República que pareciera más interesado en preservar el status quo de una economía rentista e improductiva donde se premia a los tenedores de bonos de deuda por encima de la necesidad de la economía colombiana de crecer y de crecer con inversión productiva en el sector privado, que son, en nuestra opinión, los principales afectados en el corto plazo de esta política económica. Simón, ahí yo tengo una pregunta con lo que usted menciona y es claro, usted menciona una serie de factores internacionales que también podrían presionar la inflación, pero del otro lado quienes justifican el alza de la tasa hablan de que esto también es una forma de prevención o de contrarrestar un poco los efectos inflacionarios que tendría el alza del salario mínimo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Cuál es su percepción al respecto? Pues los resultados de la inflación mensual en enero y febrero sorprendieron incluso a los analistas más ortodoxos, a los analistas que podríamos considerar políticamente más de derecha, incluso a los analistas de los bancos, de Bancolombia y otros bancos e instituciones financieras, que se han dado cuenta que ese temor, que el salario mínimo iba a generar una espiral inflacionaria, pues no se está materializando. La inflación se está controlando, incluso está bajando, y nosotros consideramos que puede tener razón que si el banco sigue subiendo tasas y si quieren que en la siguiente junta la suban 200 puntos base o que la suban 500 puntos base, eso eventualmente va a lograr contener la inflación y va a lograr bajar la inflación si quieren a cero. ¿Pero a costa de qué? El banco debe ser claro que lo que está haciendo afecta directamente la creación de empleo. Cuando decían que la reforma laboral de Petro iba a destruir empleos, el banco debe ser explícito en la manera en que cada vez que aumentan la tasa de intervención real en la economía, los efectos a mediano plazo son de destrucción de empleo, son de destrucción y quiebra de empresas, y el banco debe ser claro si quieren controlar la inflación en términos de ellos, una inflación que, insisto, uno no controla una inflación de oferta con una política que restringe la demanda y la inversión productiva. Es contraproducente hacer eso.
Y lo que está haciendo el banco es a costa de unas consecuencias económicas que por lo menos debería ser el señor gerente del banco en la junta directiva explícito ante la sociedad colombiana, ante el control democrático de la sociedad colombiana de las consecuencias que tiene. Me voy a meter en un detalle que es un poquito técnico que espero se logre comprender. El banco utiliza unos modelos para justificar matemáticamente sus decisiones, que son modelos de la ortodoxia, modelos que en mi opinión son obsoletos, de los años 90, que no han sido muy actualizados, pero uno de los elementos clave de ese modelo es lo que los economistas ortodoxos llaman la NAIRU, la tasa de desempleo que no genera aceleración de la inflación, o en inglés, Non-Accelerating Inflation Rate of Employment. Y lo que esto significa es que el banco dice, hay una tasa de desempleo con la cual nos sentimos cómodos nosotros, los técnicos del Banco de la República, que no se va a generar una aceleración de la inflación. Y esta tasa en los modelos internos del banco es de más o menos el 10%. Es decir, el Banco de la República se siente tranquilo a nombre de la sociedad colombiana, a nombre de los trabajadores y las trabajadoras que pagan las consecuencias del desempleo, se siente tranquilo con que la sociedad colombiana tenga un desempleo del 10%. Sí. Nosotros consideramos utilizar este cálculo es irracional en una economía como la colombiana, donde más del 50% de la economía es la economía popular, pero además la sociedad colombiana debe controlar democráticamente si está dispuesta a tolerar, como están dispuestos a tolerar los técnicos del banco a nombre de todos nosotros, que haya 10% de nuestros compatriotas desempleados y que el desempleo de doble dígito sea lo normal en la economía colombiana, cuando este gobierno tiene unos resultados en materia de empleo históricos. Cada mes que pasa sale el titular, el desempleo mensual más bajo en lo que va del siglo. Y eso lo que demuestra es que hay una trayectoria coherente de caída del desempleo en la sociedad colombiana. Simón, permítame un momento, quisiera que me esperara unos minutos para poder seguir hablando con usted y también con Germán Machado, que es otro de nuestros invitados que ya está conectado acá. Pero antes de seguir en este debate, quiero saludar al profesor José Antonio Campo, exministro de Hacienda de Colombia, quien también nos acompaña hasta ahora aquí en De Frente para ayudarnos a entender un poco este tema. Doctor Ocampo, bienvenido a Tercer Canal, gracias por su tiempo. Y bueno, explíquenos por favor, usted que fue ministro de Hacienda, pues qué significa el hecho de que el doctor Germán Ávila se haya levantado de la mesa de la junta directiva y diga que el gobierno pues ya no va a participar más en estas sesiones de ese órgano directivo. ¿Esto cómo puede afectar y pues qué tan contra la Constitución es? Bueno, muchas gracias por la invitación para estar con ustedes. Obviamente, esta decisión está en contra de las funciones básicas de un ministro de Hacienda. Un ministro de Hacienda no puede decidir no ir a la junta directiva porque las normas legales establecen que debe presidir la junta y que si no la preside la junta no se puede reunir. Por lo tanto, está haciendo que el Banco de la República no pueda sesionar, digamos, o la Junta del Banco de la República no pueda sesionar. Debo decir que yo he tenido el doble carácter de presidir la Junta como ministro de Hacienda en 2 ocasiones, pero también de haber sido un miembro independiente por un poco más, como 2 años y medio. Y esta situación jamás se había presentado en los casi 35 años del Banco de la República como entidad independiente o autónoma. En varias ocasiones, por supuesto, la Junta no estaba de acuerdo con el ministro, pero el ministro acepta la decisión de la Junta. De hecho, lo aceptó también en el mes de enero. Por lo tanto, la decisión de retirarse de la Junta es una decisión incorrecta, en contra de la institucionalidad colombiana, y además implica el incumplimiento de sus labores como ministro de Hacienda. Señor Ocampo, y respecto a lo que, para que pues la gente entienda realmente estas tasas, porque es como la percepción que tiene la ciudadanía, están muy agresivas, ¿está haciendo el Banco de la República muy agresivo con esta alza o hay digamos que un poco de exageración alrededor del tema que ya pues está incurriendo en un debate político y no solo económico? Bueno, ese es un tema que puede ser objeto de mucha controversia. La verdad es que las expectativas de inflación han aumentado 3 puntos porcentuales más o menos.
y lo que está captando el Banco de la República, lo que ha hecho el Banco de la República es aumentar en 2 puntos porcentuales, es decir, no incluso no en la totalidad. Uno puede decir, bueno, es bueno que lo haya hecho tan temprano y tan fuerte, o podrían haberse postergado. Pues yo entiendo por mis charlas con los miembros de la Junta que, digamos, la decisión de adelantarla es precisamente para evitar que haya en cada junta la expectativa de una nueva alza. Entonces, comenzamos con las alzas para ya queden claramente en el mercado. Ahora, esta decisión tiene en cuenta pues de se quiere dos choques negativos sobre inflación, que son las que han aumentado esas expectativas. La primera fue la decisión de ese aumento muy alto, muy fuerte del salario mínimo, que está comenzando a reflejar gradualmente en la inflación del país, ¿no? Y sobre todo en la inflación de diferentes alimentos, o sea, la inflación básica. Y la segunda, pues son todos estos eventos internacionales asociados a la guerra de Irán y al control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, que están generando que ya generado una alza importante de los precios digamos, del petróleo y del gas, y están también generando un aumento importante del costo de los fertilizantes, y por lo tanto se espera que también afecten los precios de los productos de los alimentos a nivel internacional. Entonces hay una inflación internacional que es un nuevo hecho al cual también hay que responder. Hay que recordar que digamos, la invasión de Rusia a Ucrania en el 2022 generó un choque en materia de inflación mundial aún peor. Y el Banco de la República pues actuó, incluso de forma muy agresiva. Entonces la inflación aumentó como 10 puntos porcentuales y la tasa de interés del banco aumentó como en 10 puntos porcentuales. O sea, lo que estamos viendo, si se quiere, frente a esos choques de oferta negativos, es una respuesta que incluso pues, puede uno considerar, digamos, moderada, digamos. Además, obviamente el Banco de la República tiene que tomar sus decisiones teniendo en cuenta la situación de la actividad económica y del empleo, pero esa hasta ahora no tiene ninguna señal negativa. De hecho, la encuesta de empleo de febrero fue muy buena, y además pues, los índices de actividad económica pues, muestran una pequeña desaceleración, pero todavía la economía está en un proceso de reactivación. Entonces, digamos, en las decisiones del banco que tienen que tener en cuenta el objetivo básico, que es la inflación, pero también, digamos, los efectos sobre actividad económica y empleo, pues ellos han priorizado, obviamente, el tema de la inflación por esos choques negativos que he mencionado. Pero, exministro Ocampo, ¿no va como muy rápido el Banco de la República? Porque es que estamos hablando que sube 100 puntos básicos casi que cada mes. Pues en los últimos meses o en las últimas alzas ha sido bastante el nivel en las que las ha subido. Y hay quienes comparan, por ejemplo, cuando en su momento en el gobierno de Iván Duque la inflación estaba en 5,9%, la tasa de interés estaba en alrededor de 3 o 4%. Y ahora con ese mismo nivel de inflación, la tasa ya llega a 11,25%. Entonces, digamos, ¿cómo explicar esa diferencia? Bueno, debo decir que permítame corregirle, pero al gobierno pasado le tocó el choque del 2022. O sea, la invasión a Ucrania y los 10 puntos adicionales de inflación y los 10 puntos adicionales de tasa de interés del Banco de la República. O sea, ahora, después sí hubo una baja de las tasas, y la inflación comenzó a subir de nuevo. Entonces, o no bajó, digamos, lo suficientemente rápido. Entonces uno puede decir, bueno, de pronto el Banco de la República, digamos, actuó con exceso de prudencia, pero eso era también por unas circunstancias coyunturales negativas, ¿no? En materia de actividad económica. Entonces, es decir, uno puede decir que el banco, pues, de pronto se ha acelerado demasiado en la alza de tasas, pero digamos, eso tiene, como ya lo señalé, dos elementos. El primero es que digamos, las expectativas de inflación han aumentado 3 puntos porcentuales. Y uno dice, bueno, al final del año, digamos, la expectativa es de una inflación de más del 6%, con una meta del Banco de la República del 3%, o sea, 3 puntos por encima de la meta, o más de 3 puntos por encima de la meta, que además todavía estamos más de 2 puntos por encima de la meta. Entonces, digamos, eso sí justifica, digamos,
aumento de las tasas de interés. Y además, reitero, digamos, las expectativas han aumentado 3 puntos porcentuales y la inflación ha aumentado 2 puntos porcentuales, y creo que la Junta ha decidido que es mejor, digamos, tomar decisiones rápidas para que no haya en cada Junta la expectativa de más alzas de tasas. Yo creo que esas son las 2 alzas de tasas que va a haber, y no espero ninguna más. Exministro Ocampo, usted pues nos venía diciendo que esto nunca había pasado, que en 35 años esto nunca había pasado, que el integrante o el representante del gobierno se levantara de la mesa. Aquí en el chat, por ejemplo, nos están poniendo si es que entonces el rol del ministro es aceptar o agachar la cabeza en todas las decisiones del Banco de la República, y yo quisiera que usted nos explicara, ya que estuvo también en ese rol, ¿qué es o cómo se pueden dirimir estas diferencias cuando se dan, por ejemplo, entre el ministro y las decisiones del banco? ¿Qué suele suceder? ¿Qué alternativas tienen independientes a levantarse de la mesa? Y también, ¿qué implica esta decisión? Digamos que para las próximas sesiones hablábamos de que no se iban a poder realizar con la ausencia del ministro, pero entonces, ¿qué alternativas hay para el banco? Bueno, sobre la primera pregunta, yo le diría que digamos, las decisiones se toman por mayoría, o sea, por una votación que tuviera 4 miembros votando a favor de esa decisión, como fue ayer y como lo fue en enero. Y por lo tanto, el gobierno tiene que aceptar, porque el gobierno es minoritario en la Junta, preside la Junta, pero es minoritario. Entonces, y más aún, y un punto que me parece muy importante, el gobierno puede nombrar miembros de la Junta, pero esos miembros de la Junta son autónomos, no tienen por qué recibir órdenes ni obedecer órdenes del gobierno. Eso es lo que, digamos, la regla. Así lo sentí yo cuando era miembro independiente de la Junta Directiva del Banco de la República. O sea, yo fui nombrado por un gobierno, pero no tenía por qué seguir las orientaciones de ese gobierno o el que lo sucedió. Entonces, digamos, esa es la regla básica con la cual se toman decisiones en política monetaria. O sea, es la mayoría, o sea, 4 miembros o más tienen que votar en favor y el gobierno tiene que aceptar esa decisión. Digamos, esa es la regla con la cual y reitero, no es la primera vez en que el ministro de Hacienda está en desacuerdo con las decisiones, pero nunca había ocurrido este hecho absurdo de que el ministro se levante de la mesa, digamos, de la Junta, siendo quien preside la Junta. Esto es un hecho sin precedentes, es un hecho que no corresponde a las normas legales y a las obligaciones que tiene el ministro de Hacienda de Colombia, que es sentarse en la Junta, presidir la Junta Directiva del Banco de la República y aceptar sus decisiones. Exministro Campo, con base en lo que usted dice, o sea que si usted hubiera estado en esa Junta, ¿usted habría votado por subir esos 100 puntos? Bueno, ese es un tema con el cual no doy opinión porque yo no estaba sentado en la Junta. Difícil esa pregunta, lo pone usted en aprietos al exministro Ocampo. Bueno, pero más allá de si hubiera tomado esta decisión, pues lo que preguntaba Mariana, yo quiero insistir en eso, exministro, ya la última pregunta, porque sabemos que se tiene que ir. ¿Cuál es la forma de dirimir esto? ¿Qué puede pasar entonces si el ministro no va a las próximas sesiones de la Junta? El ministro tiene que ir a las sesiones de la Junta, o si no, a mi juicio, lo que entiendo yo es que si no va a 2, puede ser destituido por el señor procurador. O sea, esa es una obligación del ministro de Hacienda, que debe quedar absolutamente claro. Eso es lo que dice la norma legal, y la norma legal dice que la Junta no se puede reunir si no la preside el ministro de Hacienda. Entonces, está paralizando al Banco de la República y está incumpliendo sus labores. Por lo tanto, yo diría que si no va en 2 ocasiones, o sea, en 2 meses seguidos, el procurador debe proceder a destituir al señor ministro de Hacienda. Okay. Bueno, y eso también es lo que han opinado otros codirectores o ex codirectores del Banco de la República también en las últimas horas, y es pidiendo pues que reflexionemos a propósito de esta Semana Santa. Laura, reflexione también el ministro de Hacienda y regrese a la Junta, o pues sesione nuevamente cuando se vuelvan a reunir, porque pues si no va en 2 oportunidades, pues puede también ser investigado y sancionado por parte de la Procuraduría. Exministro de Hacienda, José Antonio Campo, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en De Frente hoy. Ok, no, muchísimas gracias por la invitación para estar con ustedes. Exministro además del gobierno Petro, ¿no? Él fue el primer ministro de Hacienda del presidente Gustavo Petro. Perdón,
perdón, 2 veces ministro y he estado en 2 gobiernos más como miembro independiente. O sea, no diría que soy solamente el gobierno Petro. No, sí, por supuesto que no. Usted tiene muchísima más trayectoria, sino que digo también que para las personas que acá nos están comentando en el chat, importante también que recordemos que el doctor Ocampo fue ministro de Hacienda del gobierno de Gustavo Petro, el primer ministro de Hacienda. Muchas gracias, exministro. Y además, que le vaya muy bien, que tenga un feliz día y una feliz Semana Santa. Y además también hay quienes comentan, compañeras, que pues eso que usted estaba preguntando, Mariana, es muy importante, pues porque la independencia de la junta directiva hay que respetarla y al gobierno, pues el gobierno no puede decir como que no me gustan las decisiones de la junta y ya, porque entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la junta de Ecopetrol? Que ahí sí tiene mayoría el gobierno y por eso no han podido sacar al señor Ricardo Roa. Entonces, en ese caso, el gobierno ahí sí respeta un órgano como una junta directiva y en este no. Digamos que también se pide por ese lado coherencia. Pero volvamos al debate con nuestros invitados, Laura, porque usted tiene una pregunta para otro de los panelistas que nos acompaña hoy, Germán Machado. Sí, en este caso, Germán, buenos días, ¿me escucha? Perfecto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Hablando de esta independencia que tiene esta junta, yo quiero que entendamos por qué es importante, si usted nos puede contar, como que qué tan riesgoso es bloquear en la práctica la capacidad que tiene pues el banco de tomar estas decisiones de política monetaria. Bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a Paola, Laura y Mariana por este espacio. Pues miren, lo primero es que la independencia del banco está contemplada en la Constitución y está contemplada con una lógica fundamental, y es poder cuidar el mandato constitucional que tiene el banco, que aunque prioritariamente es controlar o velar por el poder adquisitivo de la moneda, no es el único que hay. La verdad es que después de sentencias de la Corte Constitucional, el Banco Central tiene que balancear el objetivo de inflación con temas de crecimiento económico sostenido y mirar los temas de empleo. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Fundamentalmente que el crecimiento económico no va mal, que el empleo está teniendo unos buenos números y que la gran preocupación pues son las cifras de inflación, no solamente las observadas, sino las expectativas de inflación del futuro. Y en ese entorno donde, digamos, el interés político, no solamente de este gobierno, sino de cualquier gobierno, sería poder estimular la economía para que ande a mucha velocidad, para que el empleo salga muy bien, para que las fotos siempre de los indicadores salgan bonitas, a pesar de que eso le meta más candela a la inflación. Entonces, digamos que el andamiaje institucional colombiano, lo que se imaginó en la Constitución del 91 fue decir, oiga, tengamos una independencia, unos miembros que no tengan al presidente como jefe, sino que puedan tomar decisiones que trascienden el periodo de gobierno. Por eso fíjense que tenemos miembros en este momento en la Junta Directiva que fueron nombrados en gobiernos anteriores y además los miembros que nombró el presidente Petro continuarán en el siguiente periodo de gobierno. Esa estructura institucional está hecha para que los miembros puedan tomar decisiones serias, olvidándose de las consideraciones netamente políticas o por lo menos, digamos, electorales, y que puedan entonces contemplar la decisión de qué en ese momento es más importante. Si es más importante controlar la inflación o es más importante estimular la economía o jalonar el empleo. Esa es la situación y por eso el andamiaje institucional ha sido así, porque además antes de la Constitución del 91, Colombia no tenía eso, tenía una cosa que se llamaba la Junta Monetaria, donde tenía participación, por ejemplo, de empresarios, donde tenía participación de gremios específicos, donde tenía la participación de sectores económicos hablando de cómo estimular la economía, y se había vuelto fundamentalmente un banco de fomento y tuvimos inflaciones del 20 y 30%, que después de la crisis del 99, pues se decidió hacer un cambio fundamental y hoy tenemos un esquema de inflación objetivo con un banco independiente cuyo principal mandato es controlar la inflación. Y la decisión que vimos esta semana pues debe entenderse en ese marco, un banco independiente, un banco que debe controlar la inflación en un contexto donde la inflación hoy es la principal preocupación, porque las cifras de inflación no están controladas, la inflación está por encima de la meta, pero no solamente eso, sino que las expectativas de inflación marcan que la inflación este año continuará subiendo y estará por encima del 6%, cuando hace apenas un año se esperaba que estuviera por los lados de 3,5%. La expectativa de inflación se ha subido 300 puntos básicos
y en ese horizonte el Banco Central se ve obligado a mandar medidas de credibilidad urgentes para estabilizar las expectativas, justamente para que uno le crea al mensaje de que la inflación algún día va a bajar y para poder anclar, digamos, esa visión para que la inversión vuelva a llegar al país, porque tenemos unos efectos, un cóctel muy complicado de cosas, unas decisiones del gobierno Petro que han incrementado la inflación, un entorno global que además complica mucho las cosas, el efecto, digamos, del estrecho de Hormuz, pero además una tasa de endeudamiento del gobierno que está muy alta, cerca del 14% anual, que distorsiona los mercados financieros, que también sube la inflación y que nos está empeñando a todos. Entonces, en ese entorno, el Banco Central se ve obligado a mandar mensajes de prudencia y de estabilidad, pues para controlar la inflación, y en ese sentido, la independencia pues se vuelve muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Germán, por esa respuesta. Yo tengo una duda para Luis Carlos Reyes. Muchísimas gracias y bienvenido a De Frente. Gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación, me gusta estar con ustedes. Usted es experto en explicar hasta las minucias más complicadas, como lo es las cosas tributarias, impuestos y demás. Y yo quisiera que usted nos ayudara a entender un poco. Acá en el chat lo ponen en palabras coloquiales y es esto cómo afectará los huevitos y el arroz, y es un poco que nos ayuda a entender esto cómo afecta a las personas en su día a día, a la gente del común, cómo impacta esta decisión y en resumidas cuentas a quién beneficia o a quién afecta esta alza de las tasas del Banco de la República. Bueno, a ver, si lo ponemos en esos términos coloquiales, creo que por un lado tenemos que pensar en que hay dos posiciones encontradas, una del Banco de la República y otra del Gobierno Nacional. En la posición del Banco de la República, si no se suben las tasas de interés, el precio literalmente de los huevitos y del arroz va a subir mucho, se va a encarecer y por lo tanto los trabajadores van a tener menos acceso a estos bienes fundamentales. Por otro lado, la postura del gobierno es que esto no es un riesgo tan grave y que el riesgo realmente grave es que al subir estas tasas de interés, pensemos en el caso de un productor, bueno, no sé, puede ser de huevos y de arroz, puede ser digamos, alguien que tenga un restaurante, cualquier persona que esté expuesta a unos fenómenos que se han dado recientemente, incluyendo el aumento del salario mínimo. Si estas personas que tienen negocios tienen tasas de interés muy altas, no pueden invertir y no pueden generar esos empleos que pagan buenos salarios como el actual salario mínimo, y entonces la preocupación del gobierno nacional es esa, que con esto pues en principio quede unos salarios altos, pero que en la práctica menos gente esté contratando esos precios. Por otro lado, el Banco de la República tiene la preocupación de que empiecen a subir los precios y las personas que tienen empleos no puedan comprar tantas cosas como solían hacerlo a esos precios. Y pues este es el centro del debate en términos aterrizados, y obviamente entran todos los factores que ya los panelistas anteriores han mencionado, ¿no? Que esto se da en el contexto de una disputa política, como lo son todas las disputas acerca de decisiones de política económica, y bueno, que en últimas aquí está en juego algo que va mucho más allá de unos puntos de desempleo o unos puntos de inflación. Está en juego una visión acerca de cuál es el papel que tiene el gobierno en el manejo de la economía y el papel que tiene el Banco Central como entidad independiente en la economía. Sí. Quiero regresar con Simón Gómez porque, Simón, ¿usted quería hacer una réplica frente a lo que estaba diciendo Germán? Paola, sí, buenos días. Creo que una parte fundamental del debate, me estoy escuchando dos veces. Ya. Creo que una parte fundamental del debate, y un saludo también a Luis Carlos, que aquí lo veo en el debate, es cuáles son las causas de la inflación. Y es muy importante que el banco le explique a la sociedad
cómo sus decisiones de política económica van a lograr controlar la inflación, cuáles son los canales de transmisión para controlar la inflación y cuáles son las consecuencias económicas para controlar la inflación. Yo estoy, como lo decía, de acuerdo que si el banco sigue subiendo las tasas, eventualmente va a lograr que la inflación llegue a la cifra de inflación objetivo o incluso más abajo, pero la pregunta es ¿a costa de qué? Y si esa es la mejor dirección para controlar la inflación, si ese es las mejores herramientas que tenemos como sociedad. A mí me causan muchas preguntas cómo subir las tasas de interés va a hacer que baje el precio de los alimentos, cuando el precio de los alimentos depende de los ciclos del mercado, pero también de la capacidad productiva de la sociedad. No es mejor para la sociedad colombiana que en el mediano plazo estrategias de transformación productiva estructural, como son la reforma agraria, permitan que los precios de los alimentos se mantengan controlados en la sociedad porque hay mucha más producción y hay capacidad incluso de generación de excedente para los agricultores y los campesinos de la reforma agraria exportando. No es mejor, por ejemplo, pensar que, como lo tienen muchos países desarrollados, tienen stocks que permiten hacer control del efecto que va a tener, por ejemplo, la subida de precios de hidrocarburos. Se ha visto en muchos los debates internacionales que países como China, otros países tienen reservas petroleras que duran hasta casi un año de su consumo interno para permitir prevenir que el choque de precios genere un choque en el resto de la economía. La pregunta que se está dando ante la sociedad colombiana es si el banco puede tomar estas decisiones de manera técnica, entre comillas, independiente. A mí me parece muy interesante lo que está pasando porque permite que discutamos sobre el Banco de la República lo que antes se consideraba imposible de discutir. Meterse con el Banco de la República era meterse con la Virgen María. Y en este momento lo que estamos viendo es que la sociedad colombiana está poniendo en el debate, y hay que decirlo, el banco se está poniendo a sí mismo en el debate, subiendo 200 puntos base en dos juntas del Banco de la República, en dos juntas seguidas, 100 y 100, en un contexto electoral. En mi opinión, es el momento de discutir qué significa la independencia del Banco de la República, es el momento de discutir si esa independencia es una independencia, como lo explicaba Germán, y eso es lo que dice la teoría económica ortodoxa, si eso es la independencia del Ejecutivo y que todo gobierno tiene la presión de dinamizar la economía más y entonces que todo gobierno tiene el incentivo para que el banco mantenga una política monetaria más laxa, o si las decisiones de política económica del Banco de la República, que tienen una economía política concreta, que premian a unos y afectan a otros, son decisiones que merecen un control democrático de la sociedad. En alguna época, como lo explicaban aquí, estaba la Junta Monetaria y había participación de sectores económicos específicos que tenían participación en la Junta del Banco y que incluso recibían a través de la banca de segundo y primer piso del Estado, recibían por parte del banco acceso a crédito de fomento. Yo me pregunto si eso no es una discusión democrática válida en el contexto de un momento internacional muy particular en el cual se está desmoronando el consenso neoliberal. Pareciera que los últimos fieles del consenso neoliberal son los economistas ortodoxos en Colombia, porque ya Estados Unidos y Europa lo están abandonando rápidamente, porque en este momento el presidente Trump está nacionalizando empresas, está poniendo aranceles, está él mismo teniendo discusiones con su banca central. Es decir, hasta la derecha de Occidente está discutiendo que el consenso neoliberal es un consenso que pues no funcionó. Y la pregunta es si no es momento aquí de que demos precisamente esa discusión, de que demos discusiones sobre el mandato del banco. Germán lo decía ahorita muy bien. Pareciera que el señor gerente del banco, el señor Leonardo Villar, se le olvidó que la Corte Constitucional explicitó que el mandato de empleo es paralelo al mandato de controlar el poder, digamos, de preservar el poder adquisitivo de la moneda, de controlar la inflación. E incluso sería un momento que diéramos debates, que son debates muy interesantes en un sentido democrático, de quiénes son los miembros de la Junta. Son independientes, pero todos están cortados, por lo menos los ortodoxos, con la misma tijera, son de las mismas universidades, repiten básicamente lo mismo. Creo que hay poca curiosidad intelectual, incluso dentro del propio Banco de la República, de entender las causas de la inflación, de entender los efectos distributivos y sectoriales de la política monetaria, y creo que es el momento para que la sociedad colombiana ponga de por sí un debate democrático
sobre cuál es el papel del Banco de la República en la sociedad y cuál es el papel del Banco de la República para esa Colombia que la sociedad colombiana decidió democráticamente en las urnas empezar a transitar de una economía rentista a una economía productiva. Muchas gracias, Simón. Germán, ¿usted tiene una contrarréplica a esto? Que más que una contrarréplica, un contraargumento a lo que estaba afirmando Simón, yo creo que hay que plantear la discusión aquí en 3 frentes. Número 1, y en el que estoy de acuerdo, y es el hecho de que la decisión del banco debe balancear distintas variables y debe balancear, como decía yo en mi primera intervención, el tema de la inflación con el crecimiento económico y con el empleo. Y en ese sentido, la primera discusión es si este es el mejor camino, porque yo creo que en un momento donde la inflación viene de efectos y de decisiones locales, como el incremento del salario mínimo o la elevada tasa a la que se está endeudando el gobierno nacional, pues ese contexto sí obliga al Banco Central a mandar mensajes de credibilidad de la política monetaria, mensajes que digan que la inflación sí va a bajar. Y hoy lo que la mayoría de la Junta está definiendo es que le preocupa más el mal comportamiento de la inflación porque los otros indicadores como el crecimiento del empleo, pues aparentemente están fuera de peligro en este momento. La segunda gran discusión es que acá hemos escuchado que esta decisión de subir 100 puntos protege a los tenedores de bonos, a los grandes capitales y a los bancos. Pero la verdad es lo contrario, porque cuando suben las tasas de interés, los bonos se desvalorizan. Las empresas ganan menos cuando suben las tasas, porque la economía se está frenando. Incluso los bancos también tienen pérdidas. La última vez que las tasas de interés estuvieron así de altas, las utilidades de los bancos cayeron 42% e incluso 14 bancos tuvieron pérdidas. Entonces, la verdad es que no hay que creerse el cuento de que esto favorece a los grandes capitales y los banqueros y no sé qué, porque la verdad es que hay unas cifras y hay una evidencia y hay una historia comprobable. Y creo que el tercer frente de discusión de lo que vimos ayer es si se vale o no que las diferencias no se tramiten al interior de una junta a través de votos y argumentos, sino pateando el tablero, porque al final lo que estamos viendo, y como señalaba el exministro Ocampo, pues lo que vimos fue un ministro de Hacienda que ante los desacuerdos legítimos que puede haber en una junta, pues decidió pararse, irse y anunciar que no vuelve. Entonces, le metieron unos goles en el partido y decidió que se lleva el balón y que ya no vuelve. Entonces, vamos a aceptar como sociedad que las diferencias se tramiten de esa manera cuando el ministro de Hacienda se para y se va y deja de cumplir sus obligaciones legales y constitucionales, o preferimos una situación, por ejemplo, como este espacio, donde las discusiones se plantean con argumentos y donde yo creo que se nutre el espacio y le da credibilidad a las decisiones de política monetaria. De alguna manera se protege la independencia que tiene esa entidad y por supuesto también la institucionalidad que como país pues se ha venido construyendo a lo largo del tiempo. En ese sentido, pues la posición del gobierno que ha sido proteger al ministro de Hacienda, decir que el que se paró de la mesa no fue solamente el ministro, sino el gobierno en pleno, es muy equivocada y deja en el aire pues lo que pueda pasar en las siguientes sesiones de Junta de abril, junio y julio, donde habrá decisión de tasa de interés nuevamente. Sí, yo quiero regresar con Simón para preguntarle, bueno, más allá de lo que significa pues que el ministro de Hacienda se haya levantado y que el gobierno diga que ya no va a participar en estas mesas o en estas sesiones de la Junta Directiva, pues lo que significa el hecho de que se haya incrementado 100 puntos la tasa de interés. Esto, lo decíamos al inicio de esta conversación, pues no se traslada inmediatamente. ¿Cuándo las personas, cuando la gente va a empezar a sentir este aumento? ¿Y en qué casos puntuales? ¿Solo en las tarjetas de crédito o en los créditos de libre inversión o en los créditos hipotecarios también? Los que tienen, digamos, como tasas fijas, entonces, ¿qué pasa con esos créditos? Expliquemos un poco en la práctica esto, cómo nos afecta a todos. Simón, por favor. Paola, como lo venía explicando al principio, la tasa de intervención real, que es la tasa de interés, esa cifra de 11.25 es una cifra que es importante, pero la cifra verdaderamente fundamental es esa cifra ajustada con la inflación. Y entonces la tasa de intervención real, que ese es el 11.25 menos la inflación anual al mes de marzo o al mes de febrero, es una cifra que nos da una tasa de intervención real del 5.96%, que es la tasa de intervención real más alta de todo el siglo XXI.
El día de ayer, desde el Centro de Pensamiento Vida, en nuestras redes sociales compartimos una gráfica muy discutida que dio incluso para discutir el tamaño de esa brecha y cómo el tamaño de esa brecha significa el encarecimiento del dinero, del crédito en toda la economía. La forma en la que los bancos calculan esta discusión es básicamente la tasa es el piso, la tasa de intervención real es el piso y por encima de eso los bancos cobran su margen de ganancia, que en el caso de la sociedad colombiana, y esto también hay que discutirlo, es una sociedad colombiana con un sector financiero extremadamente concentrado, extremadamente oligopólico, donde hay un jugador muy fuerte que es Bancolombia, donde hay otros jugadores también muy fuertes en el Grupo Aval, y entonces este sector oligopolístico encarece el crédito, su estructura de mercado ya encarece el crédito y el banco lo que está haciendo es encarecerlo aún más. Y en ese sentido afecta todo el crédito en la economía, afecta desde los créditos hipotecarios. Nosotros estamos muy sorprendidos por ejemplo, del papel que ha jugado Camacol como gremio, que parecía un papel más electoral, que no se debe a su deber de representar a los intereses del sector de los constructores, cuando los constructores son los primeros que deben estar tocándole la puerta a cada miembro de junta diciendo, por favor, con estas tasas la gente no compra vivienda y nos estamos quebrando, nos estamos jodiendo. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es que se afectan los créditos hipotecarios, se afecta en la inversión productiva, Paola. El gobierno Pero Simón, permítame lo interrumpo ahí. ¿Se afectan los créditos que se van a empezar a poner en el mercado o los que ya están vigentes? Porque si yo en este momento tengo un crédito hipotecario, por ejemplo, estoy pagando una casa, un apartamento, pues tengo una tasa fija y esa tasa no me la pueden cambiar. Sí, se afectan los nuevos créditos. Los nuevos. Y entonces un poco lo que veníamos explicando es, el otro día estábamos en un debate de esto y alguien preguntaba, bueno, ¿cuál es su crítica o cuál es el marrón de la política económica del gobierno Petro? Y en definitiva, si hay algo que se ha visto afectado es la inversión bruta de capital fijo, ¿cierto? Se ha afectado la inversión productiva en la economía. ¿Y por qué se ha afectado la inversión productiva en la economía? Porque la política monetaria contractiva del Banco de la República ha jugado de manera abiertamente en contra de la inversión productiva en la sociedad, en todo este gobierno, y lo que ha generado es un desplazamiento. Para un inversionista hoy en día es mucho mejor negocio los títulos que pagan una tasa de interés muy alta que ponerse a explorar si invierto en una empresa o si el costo de crédito es muy caro y en cambio los títulos de deuda son muy apetecibles. Y entonces lo que eso genera es que en el mediano plazo, la falta de coordinación entre la política monetaria y el resto de la política económica es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que este gobierno le puso más plata en el bolsillo a la gente, a toda la gente, no solamente a los del salario mínimo, sino a todos los trabajadores de la economía. Las cifras son bastante elocuentes y si quieren las podemos discutir. Y entonces lo que ha pasado es que eso dinamiza la demanda efectiva en la sociedad. Ahora, para que la demanda efectiva en la sociedad tenga un correlato con la producción nacional, se necesita mucha inversión productiva. Para que ese aumento en la demanda de la gente no se vaya en el mediano plazo a inflación o a importaciones, necesitamos que el aparato productivo nacional supla esa nueva demanda. Y para que el aparato productivo nacional supla esa nueva demanda, necesitamos que el Banco de la República no tenga una política monetaria tan contractiva que haga absolutamente inviable y haga poco apetecible para la inversión productiva entrar a invertir en el sector real de la economía. Por eso decimos que el banco está premiando el rentismo y está afectando la producción. Yo tengo una pregunta para Germán también en esta línea de los impactos que tiene esta decisión, y es que otra de las grandes preocupaciones o de las de lo que se establece o lo que preocupa realmente a la gente sobre este aumento de tasas es a los emprendedores, a los pequeños empresarios. No sé si usted, Germán, nos pueda explicar si esto tiene algunos efectos o cómo digamos que impacta también a este sector de la población. Sí, este sector no va a ser precisamente un ganador con la subida de las tasas de interés. La verdad es que ¿cuál es la lógica de una subida de tasas de interés? Pues por lo menos en la lógica conceptual. El cuento es básicamente el siguiente. El cuento es que los bancos centrales suben las tasas de interés. ¿Para qué? Para que el crédito se vuelva más caro, para que las personas y las empresas tomen menos crédito y para que así la economía tenga un freno de velocidad, no vaya tan acelerada y con eso, digamos, controlar la inflación gradualmente. Esa es, digamos, la arquitectura conceptual del asunto. Entonces, fundamentalmente, claro, lo que aquí está sucediendo es que el Banco Central
lo que anuncia es que a partir de hoy, esta subida de ayer aplica desde hoy, a los bancos comerciales les va a prestar más caro. O sea, los bancos comerciales, los que nos prestan a nosotros, van a tener que fondearse a una tasa más alta. ¿Qué hace un banco comercial en ese caso? Ese banco comercial que se fondea más caro va a tener que poner créditos un poco más altos o poner menos créditos, ¿de acuerdo? En esa situación, entonces, efectivamente, si uno va a ir a tomar un crédito en los próximos meses, le va a salir más costoso que en los meses anteriores. Y esa no es una equivocación, digamos, no es que haya salido por accidente, eso es justamente lo que buscan los bancos centrales cuando suben las tasas de interés. Buscan que el crédito tenga una dinámica menos acelerada, que la economía no tenga un crecimiento insostenible basado en deuda, o sea, que eso de crecer al debe no es una muy buena idea, y busca, como hemos dicho a lo largo de esta conversación, pues mandar la señal de que si la economía no crece de manera insostenida, la inflación también se va a empezar a controlar. Ese es básicamente el mensaje grande de lo que hay atrás. Digamos que estas subidas de tasa de interés tampoco son una sorpresa. Fíjense que hoy estamos hablando de una gran subida de 100 puntos básicos, pero la verdad es que las encuestas de mercado decían que iba a haber una gran subida en todo caso. En promedio de 75 puntos era lo que se esperaba en el mercado. Es decir, que se creía que venía una gran subida en marzo y que venía otra gran subida en abril. El mercado estaba contando con una subida de 75 puntos en marzo y más o menos 50 en abril. De manera que esto tampoco es una sorpresa y tiene también que ver con un elemento que señalé anteriormente, y es el hecho de que, al fin y al cabo, quien se está endeudando más caro que todos es el gobierno nacional, que se está endeudando a tasas de incluso 14% a un año. Y ante esa situación, cualquier banco central se ve obligado a subir las tasas de interés. Número uno, porque cuando el gobierno se endeuda más caro, eso sube la inflación. Número dos, porque cuando el gobierno se endeuda más caro, los inversionistas prefieren prestarle al gobierno porque paga más que invertir en otras cosas de la economía. Entonces, cuando el Banco Central sube sus tasas, trata de eliminar esa distorsión del mercado financiero. Así que queremos que las tasas de interés empiecen a bajar para que la economía se estimule, para que el empleo siga y demás. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener seriedad fiscal, que el gobierno se endeude menos caro y ahí empieza a haber mucho más espacio para bajar las tasas. Gracias, Germán. Respecto a esto, Simón, yo le tengo una pregunta. Pues Germán dice que no es realmente sorprendente, ¿no?, que suceda esto porque se esperaba esta alza de 75 puntos igual, según entendí. Y Luis Carlos nos dijo antes de irse que pues tampoco era como tan grave el asunto, ¿no? Como que tienen una posición de más calma respecto a esta decisión. Su posición va un poco en contravía con la de ellos y por eso le quiero preguntar si esto para algunos expertos no es sorprendente. La respuesta del gobierno podría ser un poco exagerada. Podríamos de pronto estar viendo esto como una oportunidad política en plena carrera electoral. ¿Cómo lo ve usted? Muchas gracias por la pregunta. Para mí, y esto lo digo de manera muy honesta, me es muy difícil separar las decisiones del banco en estas dos juntas del momento electoral que vive el país. Pareciera que el banco está, por lo menos las mayorías del banco, por eso decía que no es que el gobierno esté politizando las decisiones de política monetaria, es que, bueno, uno, son políticas por definición, pero dos, el propio banco en sus votaciones y en sus decisiones juega eso. Y pareciera que lo que está jugando el banco es a una política no solamente del efecto sobre la economía, sino el efecto político de mostrar ese choque de trenes, de decir que le están poniendo el freno al gobierno. Y no es el freno al gobierno, es el freno a la sociedad colombiana. Yo quisiera responder también a ese argumento que da Germán, que es un argumento del que hay que hacerse cargo, del que hay que responder, y es que cuando Germán habla de seriedad fiscal, yo quisiera que nos fuéramos un poquito para atrás en la película. El gobierno de Gustavo Petro ganó las elecciones con un programa de gobierno que le prometía al país que iba a lograr por fin una reforma tributaria estructural con justicia tributaria.
Recordarás, Germán, que ese programa decía que la reforma tributaria iba por 5.5% del PIB, que en el año 2022 eran más o menos 60 billones de pesos. Lo que hemos visto es que entre el saboteo del Congreso en la discusión de la primera tributaria, la tributaria de Ocampo, que llegó a una cifra de más o menos 24, menos de la mitad de lo que prometió el gobierno al llegar. Luego, con la Corte tomando una decisión antijurídica, antitécnica y antieconómica, una decisión leonina de devolverle 7 billones de pesos a las mineras y a las petroleras de la no deducibilidad del impuesto de renta a las regalías. Luego de eso, con un Congreso de la República que juega un juego que es muy peligroso, en el cual le dice al gobierno: te apruebo el techo del presupuesto, pero no te apruebo la ley de financiamiento para financiar ese techo, induciendo al gobierno a un déficit entre el presupuesto asignado y los ingresos, e induciendo al gobierno o a unos recortes o a un endeudamiento más alto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que aquí hubo una política de justicia tributaria para aumentar los ingresos del Estado, que no son ingresos altos, que el porcentaje de tributación en el PIB en Colombia es menor al promedio de América Latina y es muchísimo menor al promedio de la OCDE. Es decir, ese mito de que este es un Estado grande y derrochón es un mito que se cae de su propio peso. Y entonces lo que pasó fue que al limitar los ingresos del Estado, los representantes en el Congreso del sector financiero y de los poderes económicos de este país, luego le prestan al gobierno a tasas muy caras con una diferencia entre ingresos y gastos que ellos mismos generaron, previniendo la justicia tributaria. Esto es casi que una doble extorsión. Por un lado te extorsiono y te prevengo que puedas tener ingresos, y por el otro lado te vendo los mismos intereses, te vendo entonces la deuda más cara, que es en su mayoría deuda interna, sobre todo la colocación reciente es en su mayoría deuda interna. Entonces, por un lado, previnieron el aumento de ingresos del Estado y la justicia tributaria, y por el otro, muy contentos, financian al gobierno con unas tasas carísimas, en las cuales, yo quiero decir una cosa, no se puede explicar las utilidades del sector financiero en 2025 de más o menos entre 125 y 129 billones de pesos. No se pueden explicar sin esta realidad que se dio con las tasas de los TES y con esta realidad que se dio en la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado por la acción de Congreso y Cortes que bloquearon de manera sistemática una agenda de justicia tributaria en la sociedad colombiana. Bueno, Germán, ya para ir cerrando, bueno, aquí muchas personas están comentando justamente lo que estamos hablando. Hay unos que están destacando este debate, por supuesto, opinando sobre esta decisión que ha tomado la Junta Directiva del Banco de la República. Por ejemplo, Sandrita Prada 385 dice: el Banco de la República está jodiendo a los colombianos que quieren comprar su casita o su carro. Crédito por las nubes. Qué descarados. Bueno, Germán, ¿qué decir frente a este comentario, como un mensaje final frente a este comentario y pues sobre lo que las personas justamente están entendiendo de lo que significa esta decisión del Banco de la República? Mira, yo creo que la percepción ciudadana es parcialmente cierta, y es el hecho de que cuando uno escucha que subieron las tasas de interés, le duele el bolsillo. Y efectivamente estos ajustes vía tasas de interés para bajar la inflación son una droga dolorosa, son un ajuste que no es fácil, porque lo que significa es que nos va a costar más salir adelante. Y es el hecho de que cuando se suben las tasas de interés, pues el crédito se encarece, y la medida está hecha justamente para que uno tome menos créditos y si los toma le salgan más caros. Esa es justamente la intención de la medida. Y es, digamos, la medicina dolorosa cuando uno tiene inflaciones altas y desbordadas. De manera que la parte negativa del asunto es que sí, las tasas de interés se van a subir. La parte positiva es el ¿para qué se hace eso? ¿Usted para qué se toma ese medicamento feo o para qué se pone esa vacuna o esa inyección dolorosa? Pues porque esto le cura una enfermedad, y esa enfermedad es que usted tiene una inflación que va a ir subiendo y que está desbordada y que tiene que devolver a la meta, porque cuando la inflación está muy alta, lo que significa es que el dinero que usted tiene en el bolsillo cada día vale menos y que los inversionistas tienen menos ganas de meterle billete a Colombia. Entonces, si uno no hace nada, la situación se complica. Y en el término específico de vivienda, las tasas de interés de vivienda seguramente van a subir un poco más,
pero probablemente lo peor que le ha pasado al mercado de vivienda en Colombia ha sido la eliminación de los programas de subsidios y Mi Casa Ya, que ha sido una decisión expresa del gobierno Petro, porque nos han contado que eso tuvieron que cortarlo porque no se aprobó la ley de financiamiento, que apenas daba para el 2% del presupuesto nacional, que en todo caso es un presupuesto que no terminan de ejecutar completamente. Entonces, un poco esa ley daba para todo, era aparentemente para todos los gastos del país, y todo lo que no se hizo en 3 años y medio, ahora se iba a hacer con una ley que financiaba el 2% del presupuesto. Bueno, hay quienes opinan acá que pues la inflación en este momento no está tan alta y no, pues no se justificaba entonces hacer esa alza, pero también hay otros que dicen, por ejemplo, Calesta Tiz dice, le bajan las utilidades a los bancos, tal vez sí, pero siguen generando utilidades, es lo que no dice el señor. Probancos, otra persona dice, el Banco de la República no representa lo social, solo apoya el sistema financiero y políticamente a la derecha de este país, y muchos comentando que pues esta decisión que ha tomado ayer la Junta Directiva del banco, 4 miembros, o bueno, la mayoría de los miembros, porque el ministro de Hacienda ya sabemos que no votó, por eso, pues de subir las tasas es una decisión política. Germán, rápidamente, ¿usted cree que esto es una decisión política, que el Banco de la República actúa de forma política? Mira, yo creo que todas las decisiones económicas tienen detrás una visión política, en el sentido de que detrás de la visión política está el hecho de cuál es la variable que priorizas más en un momento determinado. Y esa es justamente la distinción de la visión, por ejemplo, ortodoxa y heterodoxa, y lo que en economía llamamos una visión, digamos, de halcón o de paloma, muy hawkish o muy dovish. Y es básicamente el hecho de si tú priorizas más temas de crecimiento económico y empleo, o si priorizas más controlar la inflación, que es un impuesto a los pobres. Esa distinción, el hecho de que tú priorices una variable o priorices otra, de fondo no es solamente una visión técnica, sino es una visión de cómo ves la vida, y detrás de eso puede haber una visión, pues, de economía política. Dicho eso, los miembros de la Junta del Banco pasa una cosa fascinante, y es que una vez a los miembros de la Junta los nombran, y yo he tenido la fortuna de conocer a varios y de trabajar con varios muchos años de mi vida, la verdad es que cuando tú los ves ahí, no importa el gobierno que los nombre. Muchas veces le llevan la contraria al presidente y al ministro, justamente porque cuando entran ahí saben que son independientes y que no tienen jefe, y que además están asegurados incluso cuando cambie el presidente. De manera que ahí se olvida mucho la política electoral, y las decisiones que se toman en esa junta no tienen nada que ver con la política electoral en la práctica. Germán Machado, profesor de los Andes, economista y ex asesor del Ministerio de Hacienda, muchas gracias por su tiempo aquí en De Frente. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Laura y Mariana, por la invitación. Bueno, y también otras personas comentando, como por ejemplo Miriam Romero, 1883, el Banco de la República legisla para los bancos privados, ellos ganan. El señor Germán dice mentiras, el banco privado gana siempre. Dice Mapa 1829, ojo que si el crédito no es a tasa fija, sí afecta, sí, ya lo mencionábamos también. William Forero dice, los bancos tienen al país jodido, no dan crédito. Y dice, bueno, están perjudicando, dice Andrea Alfonso, 4295, están perjudicando millones de empleos en la industria de la construcción. Y quiero hacer esta pregunta final a Simón, y es que justamente algunos comentarios los he leído, pero ayer también lo vi en X a un congresista, un senador de la República del Pacto Histórico, el señor Wilson Arias, diciendo expresamente que esta decisión que toma el Banco de la República beneficia particularmente al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo. ¿Usted qué piensa de eso y nos puede explicar por qué? Bueno, como lo veníamos explicando, las decisiones de política económica contractiva, de aumento de tasas de interés, son decisiones que podríamos concebir como transferencia de rentas del sector productivo al sector financiero, al sector rentista de la economía. En este sentido, como te venía explicando, pues claro, Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de los jugadores. Estos grupos económicos son de los jugadores de un mercado financiero extremadamente concentrado en la economía colombiana, un sector financiero que tuvo utilidades en el año 2025 por 129 billones de pesos. Y por lo tanto, estas decisiones de política económica son decisiones que, por supuesto, tienen consecuencias en la economía política, en quién gana y quién pierde. Y en este caso, quienes ganan, insisto, son los sectores rentistas, los tenedores de títulos de deuda, en particular los tenedores de títulos de deuda pública,
porque, como te lo explicaba anteriormente, hay un correlato entre el bloqueo a las agendas de incremento de ingresos y de justicia tributaria del gobierno o del Estado con los mismos tenedores de estos títulos de deuda. Por lo tanto, considero que el senador Wilson Arias tiene razón y que hoy en día los jugadores del sector financiero se ven sumamente beneficiados por estas decisiones y que son decisiones que se toman y cuyas consecuencias en economía política afectan a estos sectores o benefician a estos sectores y afectan al resto de la sociedad. Pues Simón, muchísimas gracias también por su tiempo aquí en De Frente. Simón Gómez, economista también y director del Centro de Pensamiento Vida. Gracias, Simón. Gracias, Paola. A toda la mesa. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy interesante este debate. Tenemos ya casi 1,000 personas conectadas, Laura, y además una encuesta, ¿no? Así es, tenemos una encuesta, apenas 138 votos. Por favor, déjenme saber su opinión y pues armamos otro debate. Regáñenos como hace Julián. ¿Cómo así que tenemos casi 1,000? Tenemos 879 conectados y solo 138 votos. Entonces, por favor, díganos si están de acuerdo con que pues el ministro de Hacienda se haya levantado de esa Junta del Banco de la República. Tenemos 3 opciones diferentes. Sí, subieron tasas de interés demasiado, no ataca instituciones monetarias, no sabe, no responde. Y les quiero preguntar a ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Apoyan o no apoyan esa acción del ministro de Hacienda? No sé. Mari se fajardea. Sí, yo me fajardeo, siento que es un debate que sigue siendo igual muy técnico. Y que hay muchos intereses ahí convergiendo. Lo que sí creo es que, por un lado, pues no sé si la reacción más adecuada de un ministro deba ser levantarse de la mesa, o sea, no sé si esa sea la forma como más prudente o sensata de dirimir, digamos, que estas diferencias. Y por el otro lado, creo que sí es que esto sí tiene unos efectos muy importantes y muy profundos en la gente del común, en las personas del día a día, en quienes quieren acceder a crédito, en quienes están pagando una casa o tienen un crédito hipotecario y pues después digamos que van a ver o quieren acceder a un crédito de este tipo mejor y creo que eso sí es digamos que problemático en términos de las personas del día a día y creo que ahí es donde hay que centrar la discusión. Sí, yo digo que te fajardeas y yo también me fajardeo. Es un tema bien complejo y pues no podemos negar que 100 puntos es un número bien grande, ¿no? A cualquiera le hace ruido y yo creo que lo es, como que también me hace ruido y es válido preguntarse si no había otras formas, ¿no? De controlar la inflación, que también, pues, según lo que nos dicen los expertos, esto no es, digamos que algo que sea culpa del gobierno únicamente, sino que a nivel internacional, pues, estamos enfrentando diferentes problemas que hacen que también, pues, haya más inflación y demás, pero a mí sí me queda la pregunta de si era necesario llegar a este nivel de confrontación por parte del gobierno. Como que se puede tener un debate sin necesidad de llegar como al escándalo mediático, incluso con dureza, pero de pronto no pararse de la mesa. Como que sí, y me estoy de parece acuerdo contigo. A mí sí me parece muy importante la autonomía del banco, es decir, sí me parece importante que se respete la autonomía del Banco de la República. Creo que eso sí es un indicador de que no hay una concentración del poder, de que estamos en una democracia, de que estamos en diferentes ramas del poder, pese a que el presidente o el gobierno es quien nombra, pues, digamos, a quienes están allí en la junta, pues sí creo que es importante que algunos, el banco, ¿no? No algunos, mantenga esa autonomía en las decisiones y que siga funcionando como un órgano independiente. Claro, porque es que pensemos si fuera o si estuviéramos en este momento en un gobierno de derecha y el presidente pues ordenara que su ministro se levante de la mesa de la Junta y no respetara las decisiones que se toman en un órgano directivo que tiene completa independencia y autonomía, pues ¿qué estaríamos pensando? ¿Qué estaríamos diciendo? Pues estaríamos criticando esa decisión que no está bien porque justamente la Constitución colombiana estableció que el Banco de la República es una institución independiente y que no puede depender ni hacer caso a las opiniones o decisiones que quiera el gobierno. Lo que yo sí
sí creo es que obviamente al ministro le va a tocar volver a la Junta porque como ya lo explicaban aquí algunos de nuestros expertos, pues si falta a 2 sesiones lo puede empezar a investigar la Procuraduría. Entonces seguramente el ministro va a tener que replantear esa decisión que tomó y decidir nuevamente sentarse para sesionar, porque como también nos lo explicaba Mariana, hacen falta 3 reuniones de aquí a que se acabe el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, si él no regresa, pues se va a ver expuesto a investigaciones e incluso se hablaba esta mañana, algunos analistas lo decían en otros medios, que podría incurrir en prevaricato. Yo no creo que el ministro quiera ponerse a desgastarse a eso. Totalmente. O con eso. Pero vean, les voy a dar una noticia que acaba de dar justamente el ministro de Hacienda en medios radiales. Ha dicho que se prepara por parte del gobierno una nueva reforma tributaria que la va a radicar en junio de este año cuando empiece Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de periodismo sin corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?